Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas de hoy nos encontramos con eventos fundamentales en la vida de la Iglesia: la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. Estos acontecimientos marcan el inicio de una nueva era, el nacimiento de la Iglesia y la entrega del Espíritu Santo para guiar y fortalecer a los discípulos en su misión. En esta reflexión, profundizaremos en el significado y la relevancia de estas lecturas para nuestra vida cristiana. El día de Pentecostés marca el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo a sus seguidores. Los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar cuando de repente se oyó un ruido, como el de un viento violento, que llenó toda la casa. Lenguas de fuego se posaron sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Este evento maravilloso no solo fue una señal externa de la presencia del Espíritu Santo, sino que también fue el inicio de una nueva era en la vida de los creyentes. Fue el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia y la capacitó para cumplir la misión que Jesús le había encomendado: llevar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos en su nombre. Observemos la diversidad de las lenguas en las que los discípulos hablaban. Esa diversidad es un recordatorio de que el mensaje de salvación de Jesús no está limitado a una cultura o idioma específico. El Evangelio es para todas las personas, sin importar su origen étnico, su lengua materna o su situación social. El Espíritu Santo capacitó a los discípulos para comunicar el mensaje de amor y redención de Jesús de manera comprensible y relevante para cada persona. El día de Pentecostés
también es un símbolo poderoso de la unidad en medio de la diversidad. Aunque los discípulos hablaban diferentes lenguas, el Espíritu Santo los unió en un mismo propósito y en un mismo testimonio. El mensaje de salvación no solo se comunicó en palabras, sino también a través del testimonio de la vida transformada de los discípulos. Fue un testimonio de amor, perdón, reconciliación y sanidad que atrajo a muchas personas hacia la fe en Jesús. En nuestra sociedad actual, marcada por divisiones, polarización y conflictos, el mensaje del día de Pentecostés nos llama a buscar la unidad en Cristo. El Espíritu Santo nos capacita y nos une como una familia de creyentes, sin importar nuestras diferencias. Somos llamados a amarnos unos a otros, a perdonarnos mutuamente y a vivir en armonía, demostrando al mundo que somos discípulos de Jesús. Como seguidores de Jesús, tenemos la responsabilidad de llevar su mensaje de amor, esperanza y redención a nuestro entorno, a nuestras familias, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. No debemos temer hablar de nuestra fe y compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos dará las palabras adecuadas y nos guiará en cada situación. Además, esta lectura nos recuerda la importancia de la oración y la comunión con Dios. Antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos, estaban en oración constante y unánime. Esa comunión íntima con Dios fue la preparación necesaria para recibir el poder del Espíritu. No podemos subestimar el poder de la oración. Es a través de ella que nos conectamos con la fuente de todo poder y recibimos la dirección divina para cumplir nuestra misión. Recibimos esta palabra como un recordatorio poderoso de que somos parte de una historia divina en la que el Espíritu Santo sigue trabajando en y a través de nosotros. Somos llamados a ser testigos vivos del poder transformador de Jesús en nuestras vidas. Somos llamados a vivir en unidad, a romper barreras y a amar a nuestros semejantes sin condiciones. Somos llamados a orar sin cesar y a depender del Espíritu Santo para guiar nuestros pasos. En el Evangelio de Juan, encontramos la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. Después de su muerte en la cruz, Jesús se les presenta en medio de ellos, a pesar de que las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos. Jesús les da la paz y les muestra sus manos y su costado, los signos de su sacrificio redentor. Esta escena evoca la atmósfera de temor y encierro en la que se encontraban los discípulos. Después de la crucifixión de Jesús, estaban llenos de miedo y confusión. Sin embargo, Jesús aparece en medio de ellos y les trae un mensaje de paz. La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial o temporal, sino la paz verdadera que solo puede venir de Dios. Es una paz que trasciende las circunstancias externas y penetra en lo más profundo de nuestro ser. Es la paz que nos da la certeza de que a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos en la vida, Dios está con nosotros y nos sostiene. Después de saludar a sus discípulos con estas palabras de paz, Jesús les muestra las heridas en sus manos y su costado. Les muestra las marcas de su crucifixión, recordándoles el inmenso amor que los llevó a dar su vida por ellos. Aquí vemos la conexión entre la paz y la misión. La paz que Jesús les da no es solo para su propio consuelo, sino para capacitarlos y enviarlos al mundo a llevar su mensaje de salvación y reconciliación. Jesús les confiere la autoridad y el poder del Espíritu Santo para que puedan cumplir esta misión. Jesús les otorga el don del Espíritu Santo y les está confiriendo la responsabilidad de perdonar los pecados. El perdón es un tema central en la enseñanza de Jesús. Él nos enseña que el perdón es esencial para experimentar la plenitud de la vida en Dios. Nos invita a perdonar a aquellos que nos han herido, a liberarnos del resentimiento y a abrir nuestro corazón a la reconciliación. El perdón no es un acto fácil. A menudo, nos aferramos a la amargura y al rencor, creyendo que nos protegen de ser heridos nuevamente.
Sin embargo, el rencor solo nos ata y nos impide experimentar la libertad y la paz que Dios nos ofrece. El perdón nos libera y nos permite sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. En el pasaje que hemos leído, Jesús nos muestra que el perdón es un don del Espíritu Santo. No es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza o voluntad, sino que es el Espíritu de Dios quien nos capacita para perdonar. Él nos da la gracia y la fortaleza necesarias para perdonar incluso cuando parece imposible. El perdón que Jesús nos ofrece no es superficial o limitado. Es un perdón que nos reconcilia con Dios y nos restaura a la plenitud de la vida en comunión con Él. Cuando perdonamos, participamos en la obra redentora de Cristo y nos convertimos en canales de su amor y misericordia en el mundo. El perdón también es un proceso continuo. A menudo, tenemos que perdonar a la misma persona varias veces por las mismas heridas. No es fácil, pero a medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, podemos experimentar un crecimiento en nuestra capacidad de perdonar. Es importante destacar que el perdón no significa olvidar o minimizar el daño causado. No es un llamado a ignorar la injusticia o permitir que se repitan los abusos. El perdón implica establecer límites saludables y buscar la justicia cuando sea necesario. Sin embargo, el perdón nos permite liberar el resentimiento y la venganza y buscar la restauración de la relación. Jesús también nos advierte en este pasaje sobre la consecuencia de no perdonar. Si no perdonamos, nos mantenemos enredados en la esclavitud del resentimiento y el rencor y nos privamos de la plenitud de la vida en Cristo. Queridos hermanos, el don del perdón es un regalo invaluable que recibimos de Dios. A través del Espíritu Santo podemos experimentar la liberación, la paz y la reconciliación en nuestras vidas. No permitamos que el orgullo, el dolor o el miedo nos impidan perdonar. Dejemos que el amor de Cristo nos llene y nos capacite para perdonar a aquellos que nos han lastimado. En nuestra vida cotidiana, podemos pedir al Espíritu Santo que nos llene con sus dones y frutos. Que nos conceda sabiduría para discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones, fortaleza para enfrentar las dificultades y tentaciones, y amor para servir a los demás con generosidad y compasión. Ahora, hermanos y hermanas, nos acercamos a Dios en oración, reconociendo nuestra necesidad de la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Oremos juntos. Oh Espíritu Santo, ven a nosotros con tu fuego divino, renueva nuestros corazones y llénanos con tu presencia. Ven, Santo Espíritu, y derrama sobre nosotros tus dones y tus gracias. Ilumina nuestras mentes con tu sabiduría, fortalece nuestros corazones con tu poder, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser fieles testigos de Cristo en el mundo. Danos valentía para proclamar el Evangelio, paciencia para soportar las pruebas y tribulaciones, y esperanza para perseverar en la fe. Que tu luz brille a través de nosotros y atraiga a otros hacia la verdad y el amor de Dios. Ayúdanos a vivir en unidad y comunión con nuestros hermanos, superando las divisiones y buscando siempre la reconciliación. Que podamos ser instrumentos de tu paz y de tu amor en un mundo lleno de conflictos y desesperanza. Capacítanos para ser testigos audaces de la verdad y la justicia, defendiendo los valores del reino de Dios. Oh Espíritu Santo, te encomendamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Te pedimos que nos guíes en cada paso del camino, que nos protejas de todo mal y que nos llenes de tu paz. Ayúdanos a ser discípulos auténticos de Cristo, reflejando su amor y su verdad en todo lo que hacemos. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, fortalezca nuestra fe y nos guíe en el camino hacia la santidad. Que podamos ser fieles testigos de Cristo y llevar su amor y su mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día.
Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.